Buenas, hoy les hablaremos sobre el mercado de trabajo. Mi grupo está conformado por Carol Yance, Luz Pérez, Elías Cabana y mi persona Yorleiti Puitrago. Empezaremos hablando sobre la globalización y la precarización del mercado de trabajo, pero primero queremos conocer los conceptos de globalización y precariedad laboral. La globalización en sentido estricto se refiere a los importantes cambios ocurridos en la economía internacional en materia de comercio, finanzas e información. Este proceso no se ha dado de forma aislada, sino como parte integral de un conjunto de políticas que combinan medidas de ajuste interno en los países, así como su inserción en la economía internacional. La globalización significa entonces que las economías nacionales están hoy más integradas con el resto del mundo y que los bienes de capital y las comunicaciones, así como las personas, se le han acercado más que nunca. Dentro de este marco, la globalización abre nuevas posibilidades para el crecimiento y la creación de empleos, pero a su vez afecta a los factores determinantes del empleo y los salarios, y por ende necesita regulación para evitar la competencia desleal. La precariedad laboral o la vulnerabilidad, como tienden a llamarla los expertos de la Organización Internacional del Trabajo, implica que estos trabajadores carecen de varios componentes de lo que podría definirse como un ingreso social, además de no percibir múltiples tipos de seguridad laboral. Tener un trabajo precario o indecente va mucho más allá de solo recibir un salario o sueldo bajo, y entonces de carecer de los recursos necesarios para adquirir los bienes y los servicios necesarios para llevar una vida digna. Continuamos abarcando un poco más el tema de la globalización y la precarización del mercado de trabajo. En las últimas décadas, el mundo ha sufrido cambios estructurales en la economía que se traducen en estrategias políticas dictadas por centros de poder orientadas a obtener el control económico mundial. La apertura económica acompañada por la revolución en el sector de las telecomunicaciones y de la informática ha transformado las estructuras sociales, económicas y políticas, pero sus efectos no se detienen en los aspectos económicos. La globalización ha traspasado los aspectos culturales y morales de las sociedades locales y ha llevado a la internacionalización de los métodos de producción, convirtiendo así la implementación del modelo neoliberal en una de las condiciones para el comercio mundial. Por otra parte, la introducción de las políticas de adelgazamiento del aparato estatal han tenido un efecto perjudicial sobre el desempleo y el subempleo, ya que la flexibilidad del mercado laboral, además de los efectos inmediatos de los despidos, ha provocado un aumento anormal en cooperativas de trabajo, un eufemismo por el cual los empleadores cancelan sus obligaciones laborales a los empleados en condiciones más humanas. En síntesis, en Colombia los resultados de la globalización han sido el aumento constante del desempleo, la proliferación de la economía informal, el crecimiento del subempleo y una pobreza con características estructurales difíciles de analizar debido a su escasa credibilidad en cifras. Estos resultados produjeron en la sociedad colombiana profundos efectos en términos de pobreza e iniquidad. Continuamos hablando sobre la flexibilidad del mercado de trabajo. Tras el pobre desempeño económico de comienzos de los años 80 en los países de América Latina, se argumentaba, entre otras razones, que el mercado de trabajo era uno de los causantes de dicha situación. Surgieron una serie de propuestas encargadas de formular políticas encaminadas a quitarle la rigidez al mercado laboral, que se reflejaba directamente en el precio de la mano de obra, las condiciones de empleo y la calidad de los recursos. En las definiciones de la flexibilización del mercado de trabajo,
La flexibilidad se considera como la capacidad de adaptarse a las circunstancias económicas, sociales y tecnológicas. La flexibilización del mercado de trabajo como un ajuste de todos los costos reales de la mano de obra a la variación de las condiciones económicas. Ante las anteriores definiciones, podemos definir la flexibilidad en el mercado de trabajo como una respuesta racional del mercado de trabajo a las variaciones del entorno económico. La flexibilidad consiste en que la fuerza laboral y las horas de trabajo o la estructura salarial se ajustan a las condiciones económicas inestables y fluctuantes. Buenas, mi nombre es Luz Pérez. Hoy les voy a hablar sobre la situación en Colombia. En el conjunto de países que adopten las políticas globalizantes se espera un efecto positivo en el trabajo y los ingresos. Primero, el aumento de la productividad, especialmente en los sectores de bienes transables, debería traducirse en aumento del empleo y reducciones de precios en estos sectores. Esto último también debería repercutir en una expansión del ingreso real y del bienestar de la población. Segundo, el aumento de los salarios en los sectores exportadores, que se supone que hace uso menos intensivo de mano de obra no calificada. Deberían provocar una reducción de las diferencias de salarios por niveles de capacitación y con ello aumentar la equidad. Bueno, en los cambios en la estructura del empleo, en Colombia se vienen registrando las tasas de desempleo más altas que se hayan registrado en muchos años. Sin embargo, se han producido cambios profundos en la estructura del empleo. Se pueden identificar 4 procesos principales relacionados entre sí, que es la privatización, la terciarización, la informalización y precarización enmarcada en las nuevas legislaciones laborales. Bueno, la privatización introdujo un cambio de comportamiento significativo en la creación de empleos. Este papel histórico en el sector público como empleador y como contribuyente importante al desarrollo de las clases medias ha disminuido sosteniblemente desde 1990. Este fenómeno es bastante importante, ya que se trata de un sector que se ha caracterizado por su gran rigidez. Con esta situación trata de ser un sector que ocurrió un traspaso obligado de mano de obra del sector público al sector privado. Fue también una consecuencia de la disciplina fiscal por los últimos gobiernos, notable componente de la política de estabilización tendiente a la reducción del déficit fiscal, recortando el gasto público. La terciarización del mercado laboral colombiano es evidente. El deterioro de la economía colombiana se ve reflejada a través de la disminución del número de ocupados en el sector secundario, minas, construcción y su consecuente paso de ocupados en el sector de los servicios. Por ejemplo, el sector industrial tuvo una pérdida de 134.480 ocupados. El sector de la construcción redujo su participación en un 13.7%. Sin embargo, los servicios, especialmente el comercio y servicios personales, tuvieron un notable incremento entre 1994 y 2000. Este incremento fue del 26.2% y 67.8%. Según Bonilla, las principales causas que originaron la terciarización fueron la política de la macroeconomía,
en donde se predominó altas tasas de intereses y la revaluación de las tasas de cambio, con sus respectivos efectos sobre los costos y la penetración de las importaciones. También estuvo los grandes procesos de industrialización del país que culminaron en la década de los 70 con la consolidación de la producción del país. Culminaron más o menos con un consumo tradicional intermedio y algunos bienes de uso durable. También la dinámica de crecimiento de los últimos años que recayó sobre bienes no transables mientras el sector industrial perdió protagonismo en el país. El proceso de apertura generó un inesperado crecimiento en el consumo sobre el desahorro. Bueno, la informalización del mercado laboral se genera principalmente en ventas ambulantes y callejeras. Esta economía se podría llamar sobre el rebusque. Es una limitada capacidad economía informal. Mi nombre es Carol Yance. El día de hoy le voy a hablar acerca del subempleo, el cual se define como una categoría del mercado de trabajo según la cual la ocupación que tiene un conjunto de trabajadores es inadecuada respecto a determinantes normas o a otra ocupación posible. De acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo, las personas en situación de subempleo visible abarcan a todas las personas con empleos, las personas asalariadas, bien sea, pero que se encuentran sin trabajar y que durante el periodo de referencia trabajan involuntariamente más de las horas que son requeridas o que pertenecen a la actividad correspondiente y que buscan o estaban disponibles para algún otro trabajo adicional. Actualmente, una caracterización de los subempleos o de los subempleados muestra que la mayor parte de ellos, casi la mitad, está compuesta por quienes optan por autogenerarse una ocupación. En tal sentido, es importante considerar las implicaciones de tener una cantidad tan importante de este sector de población en dicha situación. Así, las estadísticas oficiales se abstienen en presentarlos como embrión de los futuros empresarios que sacarán al país al subdesarrollo. Según la concepción que se vende desde los programas oficiales de apoyo a las microempresas, así lo que para sus protagonistas es la única opción que les dejó la sociedad antes de caer en la delincuencia. Para el gobierno es una muestra de la capacidad empresarial que tienen estas personas de manera innata que nos caracteriza a los colombianos para explotar esas herramientas que tenemos pues a base de esa falta de empleo. También les voy a hablar acerca del sector informal, el cual se define como un conjunto de empresas que funcionan por fuera de las actividades económicas sujetas a la regulación en materia tributaria o laboral y en muchos casos al margen de la legalidad vigente. Por tanto, este sector informal es aquel que se encuentra conformado por quienes se dedican al servicio doméstico, ya sean trabajadores de casas de familias o las trabajadoras familiares que no reciben ningún tipo de remuneración. También se encuentran dentro de esto los trabajos independientes como los profesionales, los obreros, los patronos o empleados particulares que laboran en empresas de 10 o menos empleados, vinculados en su mayoría al sector del comercio y la prestación de bienes o servicios. Es decir, en el sector en el cual no son transables, que por lo general sean empleos precarios y de baja productividad, cuyos ingresos en la mayoría de los casos no se encuentran como a medio salario mínimo. Además, se caracterizan como esas personas que se encuentran entre las edades de 30 a 39 años y con un nivel educativo de secundaria incompleta, algunos completa
y la mayor parte son los jefes del hogar, son cónyuges, hijos solteros. También se encuentran concentrados en los estratos socioeconómicos 2 y 3 con una intensidad horaria superior a 48 horas a la semana. También se podría afirmar que el sector informal es una característica del subdesarrollo. ¿Por qué esto es una característica del subdesarrollo? Pues ya que es un subproducto del mismo, y aunque la investigación no llega hasta dicho análisis de estadísticas, pues el sector en los países industrializados también es un fenómeno que se presenta asociado y fundamentalmente pues al referirnos a los inmigrantes. Esto podría conducir a una hipótesis clara de trabajo en el cual uno de los efectos de la globalización pues es el deterioro de las condiciones de vida o de la buena vida, ya que parte de la población de los países pobres, donde algunos escapan de sus países hacia otros países más industrializados, llevando con ellos la informalidad. Esta informalidad nosotros la podemos clasificar según la edad, la podemos clasificar según el nivel económico, según el tipo de ocupación, según el sitio de trabajo y también según la actividad económica. Para partir de esta clasificación comenzaremos definiendo lo que es la informalidad según la edad. Esta informalidad, en esta los trabajadores se encuentran vinculados a actividades concentradas principalmente entre las edades de 20 a 49 años. Este rango en el 2000 representaba el 73.6% del total, siendo mayor a la participación del grupo de 30 a 39 años con la tercera parte, pero con una creciente participación del grupo de 40 a 49 años, caracterizando a la población informal como una población considerada por los empresarios como de edades maduras y de baja productividad. Pues como les decía, también tenemos la clasificación según el nivel económico. Esto indica que, contrario a lo que se observaba hace más de 10 años, la población informal cada vez más tiene un mayor nivel de escolaridad, lo cual traduce primero que el sistema productivo pues podría estar generando un patrón repetitivo en las generaciones siguientes. Pues también al tener en cuenta esto, que el ingreso percibido por el informal se encuentra por debajo del ingreso del trabajador formal y que el acceso a la educación pues no es igual, ya que muchas veces las personas que tienen trabajos informales, sus hijos, dependiendo de su grado de escolaridad, muchas veces también se encuentran llevados a salirse de los estudios por faltas económicas. Tenemos también según el tipo de ocupación. Esto significa que una parte importante de la población económicamente activa, ante las nulas posibilidades del empleo formal, tienen que optar por rebusques, utilizando toda su creatividad e ingenio para autogenerar empleo y asegurar la subsistencia. Un ejemplo de esto pues lo podemos ver hoy en día en los emprendimientos, ya que los emprendimientos son una fuente de empleo y es de manera informal. También tenemos según el tipo de trabajo. La tendencia de este sitio de trabajo es constante, a pesar de los diferentes inconvenientes entre los trabajadores y los gobiernos locales por la ocupación del espacio público, lo que indica que las políticas de reubicación de esta población no han tenido el efecto esperado y menos las de generación de trabajo, según la actividad económica. Esta muestra que la informalidad se concentra en los sectores de comercios y servicios, acumulados cerca del 65% de informales, manteniendo una tendencia constante en el periodo de los estudios. Buenas, querida profesora y compañeros. En mi parte yo les voy a hablar del moderado crecimiento del empleo, de la dinámica de las transacciones entre ocupados, también lo que es la parte de una coyuntura de este tema y el comportamiento recién de las dichas designaciones sectoriales y ocupacionales dentro de la fuerza laboral. En la parte del moderado crecimiento del empleo y la dinámica de
de las transacciones entre ocupados, a finales de 2021, el mercado laboral muestra signos de una recuperación lenta a un ritmo notablemente inferior al de la actividad económica, con cifras desestacionalizadas de la encuesta en hogares. La creación de empleo en el agregado nacional registró una pausa en octubre y también en noviembre, principalmente por una contracción de la ocupación en las zonas rurales y cabeceras intermedias, mientras que el empleo de las ciudades se expandió ligeramente. Así, el número de ocupados en el país se mantiene cerca de 1 millón de empleados, por debajo de los niveles observados al inicio de la pandemia. Los segmentos de empleo no de los niveles observados al inicio de la pandemia. En la coyuntura, este comportamiento de la creación de empleo ha conducido que el porcentaje de empleo recuperado en el país respecto al perdido al inicio de la emergencia sanitaria, o sea, de la pandemia, se estanque en niveles de alrededor de 82% para la total nacional y del 80% de las principales ciudades. El deterioro se concentró en el agregado de las otras cabeceras en el área rural. El comportamiento recién de dichas resignaciones sectoriales de la ocupación dentro de la fuerza laboral dice que la crisis generada por el COVID-19 como uno de sus principios características la afectación, la heterogeneidad entre sectores económicos. Algunos sectores cuya actividad involucra mayor contacto con las personas registraron fuertes contracciones en su demanda, tanto por los cambios voluntarios de comportamiento en los individuos como las restricciones en los que fueron sometidos para contener el contagio número 1. En cambio, en otras actividades hubo oportunidades de expansión en un entorno de cambios en los patrones de gastos de los hogares. En este contexto se podría esperar que el número de individuos de una fuerza laboral que cambia de oficio o de sector es la reasignación sectorial u ocupacional del trabajo.